Buenas tardes. En este taller vamos a hablar acerca del plan de marketing, donde hablaremos sobre la segmentación de mercados y todo lo que corresponde. ¿Qué es el plan de marketing? Bueno, según Philip Kotler, un plan de mercadotecnia o marketing es un documento escrito que resume lo que es mercadotecnia, lo que mercadotecnia ha aprendido sobre el mercado, qué indica la empresa, como sus objetivos de mercadeo y qué cosa lo facilita. Esto es un documento que elaboran las empresas a la hora de planificar un trabajo, proyecto o negocio. Aquí se recoge el análisis de la situación de la empresa, los objetivos que busca conseguir y los pasos a seguir para conseguirlos. ¿Cuál es la importancia del plan de marketing? Primero, que ayuda a conseguir los objetivos de la empresa. Segundo, va a reforzar el compromiso de la dirección y de todos sus colaboradores. Ayuda a definir una visión a largo plazo, mejora eficiencias y nos va a ayudar a prevenir errores y asimismo pues solucionarlos de manera rápida. El modelo del proceso del marketing tiene este esquema que primero vamos a empezar con el estudio del mercado. Siguiendo, vamos a pasar a segmentar el mercado, luego el posicionamiento y finalmente aplicamos lo que es el marketing mix. De esta manera se observa. Para la definición de mercado, pues tenemos que saber qué cosa es el mercado principalmente. Bueno, el mercado es el conjunto de personas que tiene una necesidad, en este caso los compradores, y los que ofrecen un producto o servicio, que son los vendedores. Para comprender un poquito sobre el estudio de mercado, vamos a ver un video. Ahí sí le pueden dar play. Y luego de haber escuchado las respuestas de nuestros encuestados, vamos a definir exactamente qué es un estudio de mercado y cómo se lleva a cabo. Todo parte, obviamente, por una idea de negocio. Tienes un producto o servicio el cual quieres hacer llegar a un mercado o público objetivo. Entonces, ¿cómo logras que esta idea llegue de la mejor manera y sea aceptada para este público objetivo? Y cómo este público objetivo luego va a adoptar esa idea, comprar ese producto o hacerse de ese servicio. Lo cierto es que aquí tenemos que aplicar lo que denominamos la segmentación de mercados. ¿Qué significa la segmentación de mercados? Es decir, agrupar a las personas de acuerdo a características comunes. Y para esto, obviamente, tenemos que utilizar ciertas variables. Primero vamos a hablar de la variable demográfica. Esta variable demográfica, ¿con qué tiene que ver? Con el tema de género, con el tema de edad, el ciclo de vida familiar, que significa niños, jóvenes, adulto mayor. Esta es la variable demográfica. Tenemos además la variable psicográfica. La variable psicográfica tiene que ver con los hábitos de consumo, cómo eliges cierto producto o servicio, qué consumes, qué te gusta, qué prefieres. Tenemos además la variable geográfica. Esta variable geográfica tiene que ver con la región o el lugar en donde tú vas a llevar tu producto. Es decir, puedes empezar en tu entorno, con tus amigos, puedes dejarlo quizás en algunos supermercados, si se trata de un producto de consumo masivo, o de pronto puedes trascender, irte a provincias o ir más allá de nuestro país. Y finalmente, la variable actitudinal, que tiene que ver con el por qué determinadas personas consumen determinados productos. ¿Por qué te hablo de estas variables? Porque tú no vas a hacer este estudio de mercado a todas las personas que tengas enfrente, sino que vas a tener que elegir, segmentar a aquellos que están alineados con tu producto o servicio. Vayamos entonces con un ejemplo. Imaginemos que queremos introducir en el mercado una bebida energética. Si aplicamos la variable demográfica, pues entonces pensaremos en jóvenes, hombres y mujeres. Si aplicamos la variable psicográfica, estaremos pensando en qué? Deportistas, estudiantes, porque necesitan revitalizarse. Si hablamos de la variable
geográfica, puedo estar pensando en que lo voy a colocar en bodegas, supermercados. Obviamente esto depende del capital que tengas tú para invertir en tu negocio, porque como bien mencioné, puedes empezar por tu entorno y después ir ampliando el mercado. Y finalmente la variable conductual, es decir, qué tanto consumen las personas una bebida energética, ya ellos son a los que vamos a apuntar. ¿Cómo empezamos este estudio de mercado? Nos ponemos una hipótesis, una pregunta, es decir, ¿qué cosa quieren estas personas? ¿Qué están esperando de este nuevo producto que no encuentran hoy en día en el mercado? Porque obviamente necesitamos un diferencial. Bien, lo apropiado para este producto como herramienta es una encuesta. Porque si bien es cierto, puedes utilizar en un estudio de mercado lo que son las encuestas, lo que son las entrevistas y lo que son los focus group. Básicamente, las encuestas son aquellas que puedes salir a la calle, agarrar a estos muchachos y hacerle esta serie de preguntas que vas a armar en tu formato de encuestas. Cuando hablamos de lo que es una entrevista, definitivamente estamos hablando de un producto que quizás sea para empresas, porque vas a tener que entrevistar al que se dedica a las compras, al de logística de esta empresa, ¿no? Y cuando hablamos de focus group, es cuando vamos a juntar a un grupo de personas para que opinen respecto quizás al nombre, al color, a la etiqueta de tu producto a ofrecer. Muy bien, entonces ya definiendo la herramienta y volviendo al ejemplo de la bebida energética, esta encuesta nos va a arrojar lo que está esperando esta energética. Vas a poder descubrir qué no encuentran hoy en día en el mercado, vas a poder descubrir qué colores, el tamaño, el empaque y definitivamente esto te ayudará para que tu producto se venda más. Ya sabes, como bien te mencioné, este estudio de mercado no necesariamente se hace solo cuando inicias el negocio, sino a través del tiempo en que la empresa se mantiene en el mercado porque los gustos y preferencias cambian. Muy bien, entonces viendo este video vamos a tocar punto por punto para que quede un poco más claro. La segmentación de mercado. Bueno, la segmentación de mercado es básicamente segmentar, dividir, agrupar a los clientes potenciales en distintos grupos. Esto nos va a permitir que las empresas envíen mensajes personalizados a las audiencias correctas. La segmentación de mercados tiene distintos tipos, distintas variables, que son geográfica, demográfica, psicográfica y conductual, ¿no? El estudio de mercado, como escuchamos en el video, se realiza solo a las personas que se alinean a nuestro producto o servicio, no a todas las personas. Viendo la variable geográfica, bueno, escuchamos que es el lugar donde nosotros vamos a llevar nuestro producto o servicio. Esto permite entender dónde vamos a estar localizados geográficamente. Los consumidores potenciales, las necesidades e intereses de los clientes potenciales van a variar según su ubicación, clima y región. Como ejemplo tenemos los productos basados en la temporada. En regiones frías, las personas verán comerciales promocionando o vendiendo ropa que los abrigue del frío. Siguiendo con la variable demográfica, aquí hablamos sobre el género, femenino, masculino, la edad y, bueno, ya sean niños, jóvenes, adultos. Esta segmentación consiste en dividir el mercado a través de diferentes variables como ya las que le he mencionado. Como ejemplo tenemos, si predomina la población de adultos mayores, se pueden ofrecer productos como medicamentos, complementos nutricionales, etc. Y segundo ejemplo, que al crear un anuncio para cierta marca, ¿no? Como en este caso toallas higiénicas, las empresas pueden crear anuncios que se centren netamente en las mujeres. Continuando con esta tercera variable, la psicográfica, hablamos sobre los hábitos de consumo, qué les gusta, qué prefieren, ¿no? La personalidad, el estilo de vida y también pues el estatus social. Como ejemplo, una persona con estilo de vida deportivo le podrá gustar el fútbol y va a estar interesado en adquirir ropa deportiva o un balón. Y como ejemplo 2,
En el caso de la personalidad, una chica extrovertida podría verse interesada en comprarse minifaldas, mientras que una chica introvertida iría por algo más, pues, reservado, como un pantalón, ropa ancha, etcétera. Y la cuarta variable, el comportamiento o conductual, hablamos sobre el por qué se consume cierto producto o el por qué lo necesito. Se va a agrupar a los consumidores por segmentación conductual por ocasión, cuando un producto es adquirido para una ocasión en particular, orientada al uso, la cantidad de veces que el consumidor utiliza el producto, intenso, moderado o menor, y también tenemos orientada a la lealtad, tasas de retención de clientes. Cuando la marca tiene un alto nivel de lealtad, no tiene que preocuparse por adquirir nuevos clientes. Tenemos orientada a beneficios buscados, es decir, que existen ciertos beneficios que las personas buscan al adquirir cierto producto o cierto servicio. Y como ejemplo tenemos que al comprar un smartphone, algunos clientes buscan el alto rendimiento, otros buscan que tenga buena cámara, buena resolución, eh, entre otras cosas. También tenemos que para el estudio de mercado podemos aplicar las 5 preguntas del mercado, empezando por la pregunta ¿quién? ¿Quiénes serán mis clientes? ¿Quiénes son mis clientes? Aquí vamos a tener en cuenta los siguientes factores, que es de población, educación, estructura familiar, economía y vivienda. La segunda pregunta que vamos a aplicar es el qué. ¿Qué quieren? En este caso, el producto o el servicio, ¿no? La tercera es cuándo, en qué momento, cuándo compran. Y bueno, el factor que vamos a necesitar es el momento, diariamente, el día de cobro y sueldo, ocasiones especiales. La cuarta pregunta es ¿dónde? ¿Dónde compran? Y aquí pues el factor obviamente es el de ubicación, mercados, centros comerciales, bodegas. Y la última y quinta pregunta es el por qué. ¿Por qué compra? Y bueno, el factor es la demanda efectiva, poder adquisitivo de la población, hábitos de compra, las tendencias, etc. Para el estudio de mercados necesitamos ciertas herramientas. En ese caso son 3 que podemos observar. Primero están las encuestas, que son esa serie de preguntas que se les hace a cierta cantidad de personas para recolectar datos, para detectar la opinión pública sobre algún asunto, en este caso sobre algún producto o servicio que queremos ofrecer. Eh, estos datos se va a recopilar toda la información a través de un cuestionario, que en este caso son las encuestas. La segunda herramienta que se utiliza son las entrevistas. Esta pues es una conversación que existe entre un entrevistador y otra persona y está basada en una serie de preguntas o afirmaciones que nosotros como entrevistadores vamos a plantear sobre la que las personas entrevistadas nos van a dar su opinión y vamos a tenerlo en cuenta para nuestro producto o servicio. Y por último, el focus group es una reunión conformada por varias personas y tiene como objeto el discutir acerca de un tema específico para conocer opiniones. A diferencia de la entrevista, aquí los participantes vamos a dejar que interactúen y solo moderamos la conversación. Siguiendo con el esquema del estudio de mercado, vamos a seguir con el posicionamiento que lo va a explicar mi compañera. Ok, continuando con el posicionamiento, en mercadotecnia o marketing es bueno, una estrategia que pretende, ¿no?, conseguir que el producto o servicio que ofrece la empresa ocupe un lugar importante en la mente del cliente o consumidor. El objetivo de lograr el posicionamiento es que las personas puedan sentirse de manera positiva, ¿no?, acerca de este producto o servicio. Un ejemplo podría ser la empresa Coca-Cola, ya que esta empresa se sabe pues que lidera lo que vendría a ser el segmento, ¿no?, de las bebidas. Y por ejemplo,
Lo que adopta Coca-Cola en sus campañas normalmente publicitarias es asociarlo con felicidad, alegría, ¿no? Unirse en familia, compartir. Todo esto hace de que las personas se sientan de manera positiva frente al producto que ofrece la empresa. Y es por ello de que logran tener bastantes clientes, y que adquieren sus productos todos los días. Ahora vamos a continuar con los pasos para elaborar un plan de marketing. Aquí es donde se verá las estrategias que tendrían que estar aplicadas al marketing mix. Para empezar, tenemos que realizar un análisis de la situación externa e interna de la empresa. Y para ello necesitaremos usar el análisis FODA o DAFO, que vendrían a ser las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la empresa. Empezaremos con los aspectos internos. Las debilidades vendrían a ser aquellos aspectos que, pues, en los que se manifiestan carencias en la empresa o hay desventaja frente a la competencia o simplemente pues se desea mejorar. Para poder encontrar las debilidades debemos de preguntarnos en qué aspectos la competencia es mejor que nosotros o qué cosas estamos haciendo que hace que no tengamos muchas ventas. Las fortalezas, en cambio, son los aspectos positivos. Es lo que nos destacamos a diferencia de la competencia. Para identificarlas, podemos preguntarnos sobre qué ventajas tenemos, ¿no? Sobre las competencias o qué recursos disponemos, a diferencia, pues, de otras empresas que ofrezcan un producto parecido al nuestro. Continuando con los aspectos externos, seguimos con las amenazas, que son aquellos factores que ponen en peligro a la empresa. Al momento de identificarlos, nos puede ayudar a neutralizarlos y convertirlos en oportunidades. Tenemos que estar pendientes de las tendencias del mercado o los cambios en el sector. Por ejemplo, una amenaza que han tenido muchas empresas en esta situación de la pandemia ha sido el hecho de que no podían salir, ¿no? Abrir, atenderse a su público debido a que estábamos en cuarentena. Sin embargo, ocurrieron oportunidades que vieron algunas empresas y que supieron aprovechar. Habían algunas empresas, por ejemplo, que aprovecharon el uso del delivery y gracias a ello pudieron crecer. Esto también podemos encontrarlos preguntándonos sobre las nuevas tendencias, ¿no? Y los cambios en el mercado. Un ejemplo de análisis DAFO o FODA vendría a ser, por ejemplo, en debilidades, de repente que la empresa tenga maquinaria obsoleta, los empleados no tengan mucha experiencia, los costos sean más elevados que los que utiliza la competencia. En amenazas podría ser de repente crecimiento lento del mercado, lo que vendría a significar en bajas ventas, que aparezcan nuevos competidores. En fortalezas podría ser de repente que tengamos un personal que sí esté calificado, que esté preparado, que los precios sean más convenientes. En oportunidades podría ser, ¿no? La recuperación económica del país, el mercado que esté en crecimiento, lo que significa que habrá más consumidores, etcétera. Un ejemplo, por ejemplo, vendría a ser la empresa Sony. Las fortalezas que tiene Sony, por ejemplo, es que es una marca reconocida a nivel mundial, tiene diversificación en sus productos, es decir, no vende uno del mismo tipo, sino que son diferentes. Tiene buena reputación, etc. Debilidades. Ha tenido pérdidas financieras, eh, puede tener quejas en su servicio al cliente. En oportunidades, por ejemplo, puede realizar alianzas con otras empresas que le permitan seguir creciendo.
En amenazas podría ser de repente la inestabilidad financiera que ocurrió a causa de la pandemia, de repente retrasos en el tiempo de entrega de los proveedores de los recursos, competencia con otras marcas que también sean grandes, etc. El paso 2. Debemos definir los objetivos de la empresa y esto lo podremos lograr de manera más eficiente con los objetivos SMART, es decir, objetivos inteligentes en inglés. Empezamos con specific, que vendrían a ser los objetivos deben de ser específicos y concretos. Un ejemplo podría ser que deseamos que las ventas en nuestra empresa crezcan un 20%, es decir, tienen que ser concretos. Seguimos con measurable, que vendrían a ser los objetivos tienen que ser medibles. Es decir, por ejemplo, de 2.000 soles al mes podríamos estar ganando 2.400 soles. Luego continuamos con que deben de ser alcanzables, teniendo en cuenta el esfuerzo y tiempo y otros costos que requieran. Es decir, debemos de pensar también que debemos tener esa facilidad de conseguirlo. Puede ser dando pequeños pasos eh, y de manera pues ofreciendo productos nuevos a clientes. Continuamos con que tienen que ser relevantes para la empresa, ya que pues si no son relevantes en la empresa no aportarán mucho. Un ejemplo podría ser que queremos lograr retención de clientes para aumentar las ventas. Y por último, tenemos que tener una fecha límite para conseguirlos, ya que si no, podríamos tardarnos demasiado en lograr que la empresa crezca. En este ejemplo, vendría a ser que la empresa quiere crecer sus ventas en los siguientes 6 meses. Es decir, tenemos que tener una fecha para conseguirlo. Esto ayudará a que la empresa tenga más enfoque, distribuya mejor sus recursos y se alinee mejor a su equipo para alcanzar los objetivos propuestos. Para conseguir los objetivos debemos de definir las estrategias que vamos a utilizar y para ello nos vamos a guiar de las 4 Ps del marketing mix, empezando con lo que vendría a ser el producto, que es lo que se ofrece al cliente. Este es el aspecto más importante de las 4 Ps, ya que sin un producto no puedes pensar en el precio o en dónde lo vas a vender, etc. Debemos de preguntarnos, ¿el producto satisface a los consumidores? ¿Qué es lo que diferencia nuestro servicio de los demás competidores? Eh, ¿Tiene un nombre que sea fácil de recordar para que se quede en la mente de los consumidores? ¿Cuáles son los beneficios que destacan sobre la mayoría que ofrecen un producto parecido? Etcétera. Claro que con el tiempo el producto también se puede ir modificando, ya que el mercado también va a ir cambiando. Continuamos con servicio, continuamos con precio, que vendría a ser lo que estarían dispuestos a pagar los clientes por los productos o servicios. Hay que recordar que un precio muy bajo podría dar la impresión a los clientes de que el producto sea de mala calidad. Los precios altos podrían hacer de que no lleguemos a vender una gran cantidad, ¿no?, de productos. Y los precios que no cubren los gastos podrían derivar en una crisis financiera a la empresa. Debemos de preguntarnos aquí, para definir el precio, cuánto es lo que costó producir el producto, ¿no? ¿Cuál sería el valor que pagarían los consumidores por este? Si el precio actual es competitivo y si la disminución del precio podría aumentar el número de ventas o al contrario podría perjudicar a la empresa. En este punto se puede hacer uso de descuentos, promociones, ofertas para atraer más la atención de los clientes. Continuando con el punto de venta o distribución, que es donde se ofrece el producto y cómo es que llegará al cliente.
Para empresas que tienen un punto de venta en un local, de repente, hay que preguntarnos, ¿el lugar donde se ofrece el producto está cerca de nuestro público objetivo? Es decir, ¿es muy concurrido de repente? ¿Es agradable o cómodo para los clientes? Y si de repente queremos vender por internet, debemos emplear los diferentes canales de venta, ya sea transacciones, Yape, Plin, etcétera. En el caso de promoción, es la manera en la que vamos a comunicar los productos o servicios a ofrecer, atraer potenciales clientes y brindar la información del producto para aumentar el reconocimiento de la marca. Aquí nos debemos de preguntar cómo es que nuestros competidores hacen su promoción, su publicidad y cómo es que nos vamos a diferenciar de ellos. De repente podemos ser más ingeniosos y idear una publicidad mucho mejor a las que tienen la competencia. ¿Y cuáles son los mejores canales para presentar el producto a los consumidores? De repente podrías pagar una promoción por radio, de repente publicidad por internet o televisión, eh, podrías dar volantes o de repente afiches, participar en ferias, etcétera. Será la manera en la que des a conocer tu producto. El cuarto paso vendría a ser establecer un presupuesto. Una vez que ya hemos definido las estrategias que vamos a utilizar, hay que definir cuál será el presupuesto para gastar, ¿no? Es decir, tiene que ser rentable para el negocio, ya que si resulta muy caro, significa que podría estar en peligro la empresa. Y el último paso, medir los resultados, viene a darse cuando ya se está aplicando todo este plan y tenemos que llevar un control sobre las estrategias y sobre cómo está yéndole a la empresa. Si de repente hay alguna estrategia que no está funcionando, puede modificarse. Para ello se recomienda realizar reuniones con el equipo con el que estés trabajando y evaluar si es que está teniendo buenos o malos resultados. Para ello podemos preguntarnos, en cuanto a los objetivos, ¿se están cumpliendo de acuerdo al plan? Es- si de repente las acciones previstas se están cumpliendo o si nos hemos desviado de los objetivos, qué estrategia es la que está funcionando mejor, el presupuesto se adapta a lo que habíamos tenido en un principio en mente, etcétera. Es conveniente que estemos preparados al momento de querer crear nuestra empresa, ya que, por ejemplo, cuando uno va a dar un examen, uno tiene que prepararse, tiene que estudiar para poder tener buen rendimiento y sacar una buena nota. En este caso, tenemos que anticiparnos, tenemos que idear un plan de marketing para poder estar preparados y de repente si hay algún problema, podamos solucionarlo o tener la oportunidad, ¿no?, de contrarrestar los efectos que tenga en nuestra empresa. Hay que recordar que todos los pasos anteriores pueden irse modificando con el tiempo, ya que las necesidades de la empresa siempre van a estar cambiando, debido a que el pensamiento del consumidor también está en constante cambio. Bueno, con esto hemos finalizado. Los esperamos la próxima semana con el tema marketing operativo.